En este episodio del fin de turismo. No puede viajar tanta gente al mundo, lo estamos reventando al mundo con la movilidad turística internacional que cada vez es más incontrolable y por el número, ¿no? Otra vez, los turistas no son malos. El problema es la enorme cantidad de turistas que efectivamente por cantidad agotan el peyote en el norte, dejan sucias las playas, consumen más agua, requieren más energía eléctrica. Es decir, la industria en su forma corporativa e industrial internacional es insostenible. Creo que hay que pensar cómo se podría reducir los impactos hacia un turismo comunitario controlado por los propios pueblos. Y ahí yo creo que esa es la alternativa. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides todos al podcast del fin de turismo. Conversaciones sobre la wanderlust, el exilio y la hospitalidad radical. El podcast existe y persiste en un modelo de economía del regalo, lo que significa que cualquier persona en cualquier lugar puede escucharlo independientemente de su situación económica. Sus apoyos garantizan que se mantenga así, libre de anuncios y muros de pago exclusivos para miembros. Permite que mis compañeros y yo dediquemos una gran cantidad de tiempo a este proyecto bilingüe para pagar los programas, el equipo y la labor que hacen posible el podcast. Para ofrecer su apoyo, puede suscribirse a mi Substack en chrischristu.substack.com. Eso es chrischristu.substack.com. Ahí tendrás acceso a todos los episodios del Fin de Turismo en español y inglés, así como a mis escritos sobre ecología cultural, viajes, comida, psicodélicos y ecología de medios. También se pueden apoyarnos dejando una reseña en Apple o Spotify, compartiendo el podcast con su gente y siguiéndonos en las redes sociales a través de @TheEndOfTourism. The End of Tourism. Finalmente, me gustaría agradecer a Adair de Ojo Viajero por su trabajo con esta temporada. Bendiciones y gracias, amigo. En este episodio, mi entrevistado es César Enrique Pineda, sociólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana. Obtuvo el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales y la maestría en Estudios Latinoamericanos, ambos con mención honorífica en la UNAM. Realizó estancias postdoctorales en el Instituto de Investigaciones Económicas y en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Su investigación se centra en la contradicción del capital en la naturaleza, los movimientos sociales, la autonomía, el Estado y la comunidad. Investigador nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores, es profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. A partir de 2024 es profesor investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora. Es activista y acompañante en múltiples movimientos sociales. Bienvenido, César, al podcast del Fin de Turismo. Muchas gracias por estar dispuesto a hablar conmigo hoy. Me gustaría comenzar preguntándote dónde te encuentras hoy y cómo se ve el mundo para ti allá. Yo habito en Ciudad de México desde hace tiempo. Estoy haciendo una investigación, de nuevo, la continuidad del proceso del aeropuerto. Entonces estoy yendo muchas veces hacia Texcoco, hacia el oriente de la ciudad, el viejo lago de Texcoco. Entonces tengo una doble mirada, la mirada urbana, tradicional, donde vivo y donde doy clases, que es en la UNAM y en el Mora, y por el otro lado los pueblos, la comunidad y el sistema lacustre al que estoy yendo cotidianamente. ¿Y cómo va eso en Texcoco, si te puedo preguntar? Va bien. Creo que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra ha tenido un nuevo triunfo y creo que es un nuevo avance. Es un movimiento un poco anómalo en México porque prácticamente ha ganado todas sus batallas, ha detenido los 2 aeropuertos, ha liberado a sus presos y ahora ha logrado proteger el territorio. Y hoy se encuentran frente a un nuevo reto que es ser gobierno local, ¿no? Entonces, en todas ha triunfado al final, a pesar de los costos enormes pues, que ha sufrido por la represión, por la persecución, por la precariedad también por la que viven muchos de sus miembros, pero creo que van muy bien. Claro. Wow, pues qué bueno, qué hermosa
resultado, ¿no? Pues César, parece que mucho de tu trabajo se basa en lo que podemos llamar la conversión de la naturaleza en capital, o al menos así es como los teóricos lo han descrito tradicionalmente. Me gustaría preguntar, ¿cómo ves que eso sucede en el mundo de turismo, la conversión de naturaleza en capital para empezar, para darnos un base de seguir hoy? Sí, bueno, hay que decir que lo que he tratado de también estudiar o teorizar, y cuando teorizamos hacemos generalizaciones. La teoría es una generalización para poder Mm, dialogar en contextos distintos, ¿no? En casos distintos. Si no, cada caso, por supuesto, es totalmente distinto que el otro por su historicidad, por su localidad, por su particularidad. Cuando teorizamos, tratamos de hacer una generalización válida para muchos casos. Entonces, y eso nos permite dialogar y pensar a muchos con una misma forma de nombrar y conceptualizar. Entonces, ese trabajo de conceptualización y teorización lo he hecho en la idea de cómo intentar comprender, se despliega efectivamente el capital territorialmente. Generalmente pensamos al capital solo como relaciones dinerarias, como inversiones y como ganancias. De hecho, mm, pensamos el capital como la cosa, el dinero. En todo caso, como riqueza material, mercancías, puede ser ropa, puede ser autos, pero en general el capital es un proceso, que es lo que plantea Marx, y el proceso es cómo la gente se organiza, organiza el trabajo, unos trabajan para otros, y cómo toman efectivamente de la naturaleza lo que necesitan para producir nuevas mercancías o nuevos valores de uso, que es la utilidad, que es lo que le llama Marx. En ese sentido, producir muchos valores de uso requiere necesariamente de algún vínculo con la naturaleza. Ese vínculo Marx le llama metabolismo social, porque es un vínculo no solo porque tomas lo que necesitas, los materiales, por decir así, algunos les llaman recursos en la economía, generalmente en la ecología política o en la agroecología les llamamos bienes naturales, porque no son cosas para simplemente recursos que están ahí disponibles para gastarse. Y ese vínculo que hoy se ha desarrollado todavía más con algunos teóricos que han seguido la idea de metabolismo social de Marx, plantean, siguiendo también algunas ideas de Marx, que es la forma de organizarnos, de organizar el trabajo. El trabajo es el vínculo con la naturaleza y ese vínculo es a la vez un intercambio de materia y de energía con los ecosistemas locales. Ese intercambio, Marx le llama metabolismo. Entonces, digo todo esto porque es muy importante pensar cómo lo que le llamamos la economía eh, desarrolla ciertas formas de actividad, de trabajo material y no solo de intercambios dinerarios y monetarios, porque a veces parece que una actividad da muchas ganancias y podría estar tomando, por ejemplo, de la naturaleza demasiados bienes naturales, aunque produzca en realidad muchas ganancias monetarias. Y en ese sentido, lo que he estado estudiando es precisamente cómo se despliega el capital buscando, por decir así, lo que necesita de los ecosistemas, pero de los ecosistemas no necesita todo a veces, en ocasiones sí necesita todo el ecosistema, que eso es lo que voy a explicar rapidísimo ahorita, pero en otras ocasiones necesita solo uno de los bienes naturales. Necesita tierra para cultivar y entonces acapara, sea comprando, sea despojando, sea rentando la tierra. Por el otro mm, lado, puede no necesitar el suelo para producir. No solo es la tierra para producir, sino que además necesita que esa tierra tenga climas. Esto parece no tan de sentido común, lo tienen mucho más claros todos los campesinos, pero es evidente que en ciertas zonas se dan ciertas especies y en otras, por ejemplo, en lugares fríos, se dan más pues la producción boscosa y por tanto la producción y se cultiva mm, pino y eucalipto y en los trópicos se cultivan frutas. Entonces, las inversiones económicas, que le podríamos llamar el capital, pero ese capital es un proceso, como he dicho, reorganiza a los trabajadores, a las trabajadoras, organiza también la relación con la naturaleza o la reorganiza. Entonces, doy estos ejemplos siempre porque son muy
ilustrativos de lo que sucede, por ejemplo, si hay más inversiones para cultivar para producción maderera. La producción, obviamente, quien invierte requiere su ganancia rápido. Entonces tienes que invertir y tener ganancias, tienes que invertir y vender rápidamente. La madera, por ejemplo, por tanto, pues se cultivan las especies que crezcan más rápido. Y como crecen más rápido, necesitan más agua. Si necesitan más agua, agotan los mantos acuíferos. Aquí tenemos una consecuencia directa de la organización humana en la naturaleza, en cómo reorganizarla, porque va sustituyendo el bosque nativo y lo sustituyes por especies que solo son las que se pueden vender, en este caso, pino y eucalipto. Ahí está claro cómo entonces se reorganiza el tiempo a los trabajadores, por ejemplo, si hay todos los trabajadores de la industria forestal que les ofrecen un tipo de trabajo, y la relación con el agua, con los ecosistemas locales y con las especies que cultivas. Ahí está todo el circuito de lo que organiza. Entonces, cuando pensamos en inversiones, no estamos pensando generalmente en lo que hay detrás. Así podríamos seguir la producción de un auto, la producción de algodón para nuestra ropa, la producción de cristal, la producción de hierro, de plásticos, todo se puede pensar así. Y también dentro de las formas de despliegue de la naturaleza, he pensado que en ocasiones hay otra forma que le llamo biomercantilización turística, que es acaparar ecosistemas completos para ponerlos, por decir así, poner a las ballenas, poner a los caimanes a trabajar, que es una forma de decirlo en el sentido de la renta de la tierra, la renta de los ecosistemas y sobre todo la gran industria que se construye alrededor de los enclaves turísticos. Todo esto constituye una nueva relación con la naturaleza, que es, creo, la que vamos a estar conversando en tu programa, porque no modifica o no solo se le ha visto generalmente al turismo como una industria benévola, porque no tiene chimeneas, es muy distinta, por ejemplo, pues de la industria petrolera, que es la que generalmente pensamos que es la única sucia, pero la industria turística es una industria, lo que pasa es que es una industria de servicios, es una industria también global, también es oligopólica, o sea que está concentrada en pocas corporaciones y cambia, por supuesto, la forma de organizarnos alrededor de los ecosistemas. Wow. Me ha dejado pensar mucho en cómo las cosas que parecen como tours o recorridos quizás podrían estar promocionados como ecológicos o ecológicas, caminatas en el bosque o igual esos recorridos en el mar en el Yucatán o aquí en Oaxaca para ir a solo ver las ballenas o tortugas, etcétera. Es un poco así de lo que estás hablando, ¿no? Sí, ahora hay que decir que estos servicios que tú mencionas, generalmente que a veces les ponen el nombre ecoturístico, son las de menor producción de valor, o mejor dicho, no producen valor, sino solo hay intercambio dinerario, pero las que tienen mayor producción de valor son la enorme infraestructura global, los hoteles y las aerolíneas. Y estos son controlados, evidentemente, por las grandes corporaciones y tienen un impacto gigantesco. Es decir, cuando nosotros pensamos que vamos a hacer una actividad también en Oaxaca, por ejemplo, como tú mismo dices, y que estamos viendo una actividad muy linda de reproducción de la vida de las tortugas, no estamos pensando en toda la cadena de mercancías, que es una cadena de servicios que también no solo tiene nuestra huella ecológica, sino de cómo reordenan las inversiones los territorios. En México, por ejemplo, pasamos alrededor de principios del siglo XXI de 7 millones de turistas internacionales a 30 o 35 millones. Es decir, en 20 años prácticamente se ha triplicado el volumen de turistas. Ahora, esos turistas no, además, siempre pensamos incluso los gobiernos, incluso el último gobierno ha promovido todavía más el turismo, porque se supone que eso es totalmente benéfico, porque obviamente traen una derrama económica para lugares generalmente también que son pobres. Pero el problema de esta percepción es que no estamos quizá a veces teniendo una perspectiva crítica
donde evidentemente se va formando también una división del trabajo social y una división de la naturaleza y quién accede a ella y para qué. Son las élites mundiales, es decir, y, bueno, también los trabajadores asalariados del norte, que tienen mayor recursos y mayor seguridad económica, los que tienen más tiempo libre y también más recursos para acceder al ocio y la diversión. Las clases bajas no. Entonces hay una división de entrada por el dinero, por el acceso, quién puede acceder primero al tiempo libre, pero no todo mundo que tenga tiempo libre tiene acceso a los servicios de ocio, diversión y turísticos. Entonces aquí hay una doble división, una división de clase. Ya viéndolo así, vamos viendo que entonces los ecosistemas no se usan simplemente por todos de manera igualitaria, sino que unos tienen más acceso y otros no, o unos más tienen acceso más de manera paulatina y otros mucho más esporádicamente, que es esa división de clase. Pero la otra división que es muy importante es el consumo, es decir, convertir, por eso le llamo biomercantilización, en el sentido de convertir a los ecosistemas en una mercancía que vender. Esa mercancía no te la puedes llevar, como otras que sí se producen con la mano humana, sino ecosistemas que están puestos al servicio de la renta, pero también a un nuevo control, y esto es importante, un nuevo control del ecosistema. Generalmente casi todos los ecosistemas del mundo tienen una gestión, hasta hace muy poco, tenían una gestión comunitaria. Esta gestión no es solo que la gente comparta los bienes naturales, sino que hay reglas para compartir los bienes naturales. La Premio Nobel de Economía Ostrom descubrió, curiosamente, se viene a descubrir en las ciencias sociales algo que en realidad los pueblos y las comunidades realizan desde hace cientos de años. O sea, para ellos no es un descubrimiento, es su forma de vida, que es que hay un sistema de autorregulación donde, por ejemplo, para no agotar los bienes naturales, hay sistemas de rotación, hay sanciones para quien viole el sistema de rotación, límites, por ejemplo, para pescar, límites para para poner a pastar a las vacas, límites para, por ejemplo, en algunas especies que saben que si se recolecta demasiado pueden provocar la caída de un banco, por ejemplo, de moluscos. En fin, hay muchísimos saberes de los pueblos donde saben cómo no agotar los bienes naturales. No quiere decir que todos los pueblos tienen sistemas de autorregulación que les llaman comunes, pero significa que muchos pueblos sí los tienen. Cuando llega a un enclave turístico, cambia este tipo de relación y cambia la gestión. Puede ser de un manglar, puede ser de una laguna, puede ser de un río, puede ser de un bosque, y se orienta hacia la venta de servicios, cambiando a veces de manera armónica con esa regulación comunitaria, a veces desplazando por completo a esa regulación comunitaria y convirtiéndolos en trabajadores de los servicios turísticos, ¿no? Estos dos cambios ya deberían hablarnos, tanto la perspectiva de clase como la perspectiva comunitaria, de dos formas muy violentas, en realidad, de desorganizar y volver a organizar, pero ya con la base de querer generar ganancias, tanto a los trabajadores como a las comunidades, y junto con las comunidades, los ecosistemas locales. Wow. Pues sí, inmediatamente hablando de la cuestión comunitaria y esos cambios, me ha pensado en la milpa y también como eso fue mucha parte de la vida cotidiana de la gente. Y también pensando en la milpa, o sea, ese sistema agricultura que hay en Mesoamérica, he pensado también en esa cosa de ciertas ciudades o pueblos antiguas mesoamericanos que fueron supuestamente abandonados. Pero pensando en la milpa, la necesidad de poner límites en el uso del suelo, que también quizás eso tenía un lugar en el contexto de una sociedad o al menos ciudad o al menos pueblo entero, como ya es el tiempo para dejar este lugar a su tiempo.
Pero esa cosa, algo que ha surgido muchísimo en el podcast sobre los años, con esa cuestión de sacar límites, que el turismo es una industria que destruye los límites, o sea. Y pues mencionaste al principio de Marx y también mencionemos un poco de la ecología y has escrito un poco de marxismo ecológico y quería preguntarte si marxismo ecológico es solo una manera de medir y definir lo que está pasando o también cómo reaccionar, responder, evaluar quizás. Yo diría que el marxismo ecológico es solo una de las tradiciones de los nuevos ambientalismos y de las tradiciones teóricas, porque deberíamos separar los saberes bioculturales de los pueblos, es decir, la forma efectivamente que son saberes sobre la flora, la fauna, los suelos, el clima, la producción, el consumo y el desecho que las comunidades tienen. Otra vez, no todas las comunidades tienen un sistema autorregulado en torno de todo esto. Algunas sí los mantienen, otras mantienen partes y otras más han perdido buena parte de su organización y entonces empiezan a producir lo que yo llamo una perturbación metabólica. Perturbación viene de la teoría de sistemas. Por ejemplo, nos explicaban los que se dedican a eso, especialmente, por ejemplo, en los ecosistemas acuíferos, que, por ejemplo, cuando hay un cambio bioquímico en las aguas, por ejemplo, un contaminante está entrando rápidamente, pues evidentemente en una laguna muy grande, pues no se nota ese contaminante, ¿no? Es decir, pareciera que lo puede diluir, es tanta la cantidad de agua que diluye los contaminantes, ¿no? Pero si hay de pronto una derrama muy importante de un contaminante, por ejemplo, puede cambiar de color o puede cambiar repentinamente. Esa capacidad de dilución o de resistencia, por ejemplo, para mantener su color o mantener ciertas formas, es lo que se le ha llamado resiliencia. Y la transformación abrupta sería una perturbación en el sistema como tal. Entonces, pensando yo en Marx y pensando en esta teoría de sistemas, pensé que la idea de que tenemos este vínculo de la organización social con la naturaleza, pensé en la idea de que la perturbación metabólica podía ser un cambio abrupto de la relación con el ecosistema, que no necesariamente es porque se le quita la tierra a la gente. Por ejemplo, pienso en que los campesinos mismos, para poder competir en el mercado, como el mercado está acaparado por grandes corporaciones que producen muy rápido, ellos tienen que empezar a comprar los paquetes tecnológicos, básicamente agrotóxicos, para producir más rápido. Entonces, eso, aunque ellos tuvieran una relación más o menos sostenible, más o menos armónica con su milpa, al meter un agrotóxico, empiezan a cambiar su relación metabólica con el ecosistema. Aunque no haya llegado la corporación a obligarlos, ¿no? Sino que ellos toman la decisión porque cada vez su producto en el mercado vale menos. Entonces tienen que producir más. Esa perturbación, por ejemplo, y esos están organizados alrededor también de ciertos saberes. Entonces, por un lado, tenemos los saberes de las comunidades que pueden perderse, que pueden desestabilizarse o que puede cambiar, como he dicho, y por eso me refería a la perturbación metabólica comunitaria, cambia abruptamente y puede ser muy dañino para sus ecosistemas. Y por el otro lado, tenemos una serie de saberes científicos y de una serie de saberes teóricos que podría reunirse en varias tendencias y una de ellas es el marxismo ecológico. Hay una serie de autores que han regresado a la lectura de Marx pensando en qué nos puede decir en términos ecológicos y en los textos publicados, en los que Marx sí quiso publicar, hay una enorme cantidad de referencias y una visión que, al contrario de lo que se había pensado hasta hace poco, Marx siempre está pensando en la naturaleza. Pero también hay un paquete de notas y de cuadernos de investigación que son los que han dado, por decir así, nuevos descubrimientos. Hasta hoy no se ha publicado todo lo que Marx escribió, aunque muchas de esas eran notas, no eran textos como los que se conocen como los Grundrisse o como El Capital.
Estas notas están siendo revisadas por muchos expertos y uno de ellos, por ejemplo, dos de ellos, John Bellamy Foster, desde hace ya 20 años, y Kohei Saito de Japón, han encontrado en las notas de Marx que él estaba cada vez más preocupado por cómo la industria capitalista, la industria de la agricultura, agotaba los suelos. Entonces resulta que Marx estaba estudiando precisamente química, estaba estudiando toda la geología de los suelos, la composición, y estaba muy interesado en lo que iba a producir el capital y estaba convencido al final de su vida, solo que ya no produjo un texto para publicar, estaba muy preocupado por el descubrimiento que él mismo había pensado de que el capital agota las bases de su propia renovación, agota es una forma de relación social, aunque pensamos que es solo económica, pero es una relación económico-social que agota los bienes naturales. Aunque eso sí lo publicó, Marx dice literalmente, el capital socava a las dos fuentes de la riqueza, dice el trabajo y la naturaleza. Y esa visión doble me parece muy importante al nombrarla en una serie de académicos que han mantenido esta investigación a partir de ciertas ideas marxistas y han seguido avanzando. Son una veintena de ecologistas marxistas que están discutiendo hoy el cambio climático, que están discutiendo hoy la crisis ambiental a partir de la crítica al capitalismo. Wow. Y entonces mi próxima pregunta viene un poco de la capacidad de considerar esas crisis que mencionaste dentro de otros aperturas de ecología. Entonces, pues en la segunda temporada del podcast entrevisté a Pedro Ucé de Muximbal en el Yucatán sobre la situación del mal llamado Tren Maya. Y también con un grupo del pueblo Wixárika que hablaba sobre los invernaderos que estaban invadiendo a su región, así como sobre los cazadores furtivos de peyote y los turistas espirituales estaban también causando daño a sus tierras, a sus relaciones, no solo económicas, pero también culturales, quizás podemos decir espirituales. Entonces, en este contexto, a menudo se dan dos tipos de extractivismo a la vez, la transformación de la tierra en mercancía y el intento de adquisición de conocimiento o poder espiritual. Entonces, tengo curiosidad por saber cómo ves que estos dos mundos interactúan tanto en México como en otras partes de Latinoamérica, en esta cuestión de que la ecología también incluye la cultura y la religión de la gente. Sí, bueno, el capital como relación social tiende a mercantilizar todo. Hay que recordar, por ejemplo, yo también doy siempre como ejemplo que el maquillaje de las mujeres, en realidad que está feminizado, era el maquillaje de los pueblos. Era el embellecimiento, todas las culturas, todas las civilizaciones tribales, hasta grandes civilizaciones de agricultura ya basadas en los ríos, las grandes culturas en todos los tiempos, solemos embellecer nuestros cuerpos, solemos decorarlos de muy distintas maneras, de muy distintas formas, generalmente ligadas al proceso cultural local. El capital lo ha vuelto una mercancía. Es decir, en vez, si lo pensamos, antes, pues todas las culturas, las tribales, podían embellecer sus cuerpos, sus pieles, de múltiples maneras, sabían la técnica para hacerlo, utilizar los materiales para hacerlo, forjar sus propias joyas y hacer su propio vestido. Todo lo que acabo de decir, el capital lo ha convertido en una mercancía y despojado, por decir así, de los saberes. No sabemos hoy, la gente que vivimos en las ciudades urbanas, modernas, totalmente capitalizadas, no sabemos hacer esas cosas, no sabemos embellecer nuestro cuerpo o lo sabemos a partir de los materiales y las mercancías que nos vende una industria. Entonces, el capital utiliza nuestras necesidades y la necesidad de embellecernos
no es una frivolidad. Lo que pasa es que se convierte en una frivolidad cuando se produce en masa mercancías que efectivamente son para el embellecimiento y traen junto con ellas un marketing de embellecimiento de ciertas formas, además de belleza hegemónica. Entonces, ¿por qué digo este ejemplo que parece muy lejano a nuestra conversación sobre la naturaleza? Porque el capital puede convertir en servicio y por tanto en un servicio que dé ganancias prácticamente cualquier forma etnocultural que le llaman, cualquier forma etnoturística, cualquier forma ecoturística, es decir, generar ganancias a partir de los servicios, de conocer, de divertirse, del ocio, de incluso del contacto social, que le llaman turismo de contacto social, ¿no? Es decir, que busca una experiencia alternativa, que puede ser gran diversión, estas máquinas que te elevan con el agua en el mar, ¿no? Con un técnico que te acompaña, ¿no? O simplemente las motonetas que en lugares boscosos, ¿no? Es decir, puede ser cualquier tipo de servicio turístico que esté acompañando a vivir una experiencia en un ecosistema que generalmente está fuera de tu ciudad. Pero además esta división ciudad y lo rural, o ciudad enclave turístico, o ciudad también lugar del Edén, lugar paradisiaco, esta división se ha producido pues por la concentración de capital en las ciudades y por la concentración del trabajo en la ciudad. Entonces, lo que esta división internacional del trabajo, que produce entonces ciudades que trabajan y lugares de descanso y por tanto trabajadores y trabajadoras que te tienen que atender para tu descanso, pues es lógico que es una división internacional que también hace que haya países productores de servicios turísticos y países consumidores o ciudades consumidoras, ¿no? De servicios turísticos también. ¿Por qué también planteo esta enorme división? Porque la extracción de bienes naturales es muy conocida del sur al norte y tiene que ver efectivamente también con los enclaves turísticos y la infraestructura turística que se construye. Los gustos y las necesidades del turista de élite, de clase media y de clase alta, requiere ciertas comodidades que no necesariamente son producidas en el ecosistema local. Entonces hay que traer, por decir así, si el turista de élite quiere fresas y luego un pan con aguacate, bueno, hay que traer fresas desde el otro lado del país o incluso del mundo, y hay que traer aguacate, que es, ¿por qué digo estas dos? Porque la primera se produce bajo ciertas formas de explotación de jornaleros, por ejemplo, en el norte de México, y hay que llevarlos hasta la península, si dijéramos en el Tren Maya, en un lugar que aparentemente podría ser eco-friendly, ¿no? Es decir, podría intentar producir orgánicamente, no gastar agua o gastar menos o tener ciertos servicios en su localidad. Bueno, hay que traer fresas desde el otro lado, hay que traer aguacate que tiene un gran consumo de agua. Esto es muy importante. Hay ciertas especies, lo que tú decías de no hay límites, no hay límites. Si el turista quiere aguacate, hay que tener aguacate. Y por tanto, hay que traerlo de Michoacán, que agota también los mantos acuíferos y se expande como monocultivo. Ahí está esta relación extractiva, no solo del sur al norte, también de las ciudades frente a lo rural y de los enclaves turísticos frente a los ecosistemas en general. Entonces, este tipo de relaciones no son sostenibles. Este extractivismo, entonces, no solo puede ser cultural, evidentemente, que volver mercancía, relaciones sociales, relaciones culturales, que en general no entraban a la esfera de las mercancías, por eso también llamo biomercantilización, porque es incluir en esferas de los bienes naturales, esferas de los ecosistemas, al área de las mercancías, cuando antes no lo eran. Generalmente es el agua lo que pensamos, antes no era una mercancía, ahora cada vez más hay un intento porque lo sea. Entonces, en este doble sentido de extractivismo, me parece muy importante hacer la claridad de que los enclaves turísticos
son también una forma de extracción y de descampesinización. Otra vez, hace una perturbación metabólica porque el campesino que no puede acceder con la propia venta de su producto, ve como una opción el trabajar en un hotel, ve como una opción abandonar la tierra, y si se abandona la tierra, entonces se puede rentar para otras cosas, o se puede deforestar, o se puede urbanizar esa tierra si el campesino, la mejor forma de cuidar la tierra es que el campesino la siga cultivando. Pero si la Ya. abandona, le puede suceder cualquier cosa a la tierra y terminamos efectivamente con un enclave turístico que incluso puede tener, insisto, una perspectiva verde, decir que está produciendo, que tiene comida orgánica o que recicla las aguas o que hace este tipo de eh, acciones que son evidentemente muy positivas, pero en comparación con el cambio metabólico que va a producir en los campesinos del ecosistema local, abandonando la tierra y considerando el enorme consumo que tiene que llevar de otras partes del país y del mundo para el consumo de élite, pues parece que es insuficiente reciclar el agua, no dar popotes o tener una dieta vegetariana en un hotel. Es decir, la perturbación del ecosistema y la extracción de bienes naturales de otros lugares, y el más importante, el agua, simplemente no son cambios mitigables, no son cambios que se pueden comparar con las pequeñas acciones de cuidado ecológico que por supuesto todos tenemos que hacer y todos tenemos que educarnos en ellas, pero a nivel estructural, por supuesto el enclave turístico es más destructor, en clave corporativa, en clave industrial, en clave de oligopolios, en clave de gran consumo, que estas acciones que menciono. Gracias, César. Pues una cosa que solo pude entender cuando ya he empezado trabajando en la industria turística era de como cada lugar que fui a visitar en el mundo antes, eh, aunque si me quedé una semana, 2 semanas, un mes o igual como 3, 6 meses, no me quedé suficientemente tiempo para entender la consecuencia de mis movimientos allá. Y entonces creo que eso se queda muy fuerte, que las turistas tienen una responsabilidad que está totalmente, no totalmente, pero casi totalmente alejado de su capacidad para saberlo, para entenderlo. Pero cuando hablamos del poblador campesino, que no solo tiene como ciertas fuerzas económicas, pero también siento que deseos culturales, o sea, como ese sueño americano que ahora es un sueño global y eso. Pero, por ejemplo, me quedé pensando en los pueblos de Oaxaca que hacen ecoturismo. Y ecoturismo basado en el municipio, en la asamblea, como una manera de quedar la gente en el pueblo, generar ingresos y quizás también entrarse con un vínculo y relación de hospitalidad que va más allá de la industria turística, por ejemplo. Pero también la mera presencia del extranjero o extranjera en un lugar así cambia lo que existía en el pueblo antes, ¿no? En muchos pueblos sí hay gente que dicen, pues no, fue un error. Y hay otros que dicen, no, o sea, está alimentando muy bien el pueblo. Entonces quería preguntarte qué piensas de eso. Pues no necesariamente contradicciones, pero distintas reflexiones y Yo creo consideraciones. que es una alternativa, efectivamente, cuando viene como proyecto de los propios pueblos y cuando los pueblos tienen un proceso organizativo que les permite afrontar el reto de una empresa comunitaria, de una cooperativa comunitaria, de servicios comunitarios y establecer efectivamente las reglas y las formas de regulación de visitar, sea una comunidad, un ecosistema, en fin, ¿no? Es decir, creo que cuando viene desde abajo es una verdadera alternativa, aunque yo diría que es indispensable
combinar con las formas de producción campesina que, insisto, se deterioran y se deteriora todos los ecosistemas. Entonces, creo que sería una forma desde abajo. El problema es cuando se impone desde arriba, como en el Tren Maya, donde se abren zonas hacia el turismo, donde formalmente se va a cuidar, discursivamente se va a cuidar estos elementos, pero hemos visto cómo la captura, por ejemplo, de las playas, cómo la captura y espacialización de los negocios con gran inversión acaparan, por ejemplo, el comercio, acaparan el acceso a las playas, acaparan incluso la forma de urbanización, no son combinables. Es que hay gente que piensa que lo comunitario puede combinarse armónicamente con las grandes inversiones del gran capital y con el gran capital corporativo, turístico, pero pues tienen lógicas distintas. No es que sea una buena y una mala, no es una cuestión de moral, es una cuestión de organización social. Si el turista está de acuerdo, por ejemplo, en adecuarse a una dieta que localmente tenga una menor huella ecológica y además se puede programar los límites, como tú también destacabas, de la capacidad de visita y la carga que puede tener la visita hacia el lugar en específico, puede ser perfectamente una alternativa. Aunque, hay que decirlo, lo que pasa es que si cambiamos de escala, no es viable que 1.000 millones de europeos y norteamericanos estén viajando todo el mundo. No pueden producir tanto CO2, claro. Es decir, no pueden. Entonces tenemos, y hasta ahora no hay una discusión global sobre esto. Está en la discusión sobre los jets de los multimillonarios, porque de por sí un vuelo es muy contaminante, pero los jets son todavía más porque están dedicados al confort y para viajes que no son indispensables, sino de lujo. Entonces, si pensamos en lo que habría que no solo regular, sino prohibir los vuelos en jets, la explosión gigantesca de las aerolíneas a nivel internacional, incluso en vuelos comerciales y no privados, es insostenible. La industria de las aerolíneas dice que ellos solo producen el 1% del CO2 mundial. Sí, pero así cada industria dice, no, es que yo solo produzco el 2% o el 5% o el 0.5%. Claro, entonces al final nadie es responsable de la producción de CO2, porque cada uno puede decir, yo soy tan poco responsable que no me regulen, pero no es viable. Entonces, creo que tendríamos que pensar en turismos local, acortar las cadenas de mercancías, de producción de servicios turísticos, es decir, pensando en que son los nacionales, los connacionales y los internacionales tienen que ser regulados. Bueno, incluso que tú conocerás más, yo conozco mucho más el turismo comunitario y los impactos comunitarios y menos el impacto del turismo barrial y urbano que vive en varias ciudades europeas, ¿no? Y que prácticamente está fuera de control. En París, en Barcelona, está fuera de control y junto con Airbnb u otras plataformas que permiten la llegada masiva de gente o incluso la visita permanente de extranjeros, que no tiene que ver con su nacionalidad, no es una cosa xenofóbica, sino en el sentido del desplazamiento que no lo quieren los extranjeros. Por ejemplo, en México no es que sean malos, no es que sean extranjeros, claro. Insisto, no es una cuestión ni racial ni xenofóbica, sino en el sentido de que los extranjeros en México, en la Ciudad de México, no en una comunidad, no en un ecosistema todavía protegido, en un ecosistema, digamos, más armónico que el de la ciudad, está siendo desplazada la gente porque la capacidad dineraria, la capacidad de ingreso, la capacidad de clase desplaza la habitación en las colonias como Roma y Condesa. Entonces, por eso es muy importante que cuando pensamos las alternativas, creo que tenemos que mirar todas estas escalas, ¿no? Para la comunidad, por supuesto, creo, insisto, si viene desde la comunidad como proyecto comunitario, yo creo que es un proyecto que puede fortalecer
el proceso puede seguir manteniendo ciertos equilibrios ambientales y puede ser una alternativa económica de ingreso para las comunidades. Si lo vemos como estructura internacional, el turismo comunitario se queda muy corto para la capacidad que los últimos 40 años de neoliberalismo han creado en infraestructura. Es decir, si hoy se puede viajar a cualquier lugar del mundo también a menor precio, es porque hay más aerolíneas, es porque hay más infraestructura, porque hay más competencia, porque hay paquetes de crédito. Es decir, hay una mega industria, porque hay un enorme marketing para venderte vuelos, para ofrecerte vuele ahora y pague después, ¿no? Esa industria gigantesca mundial es insostenible. No puede viajar tanta gente al mundo. Lo vamos a reventar, bueno, lo estamos reventando. Estamos reventando al mundo con la movilidad turística internacional que cada vez es más incontrolable. Y por el número, no, otra vez, los turistas no son malos. El problema es la enorme cantidad de turistas que efectivamente por cantidad agotan el peyote en el norte, dejan sucias las playas, consumen más agua, requieren más energía eléctrica. Es decir, la industria en su forma corporativa e industrial internacional es insostenible. Creo que hay que pensar cómo se podría reducir los impactos hacia un turismo comunitario controlado por los propios pueblos. Y ahí yo creo que esa es la alternativa. Gracias, César. Y pues por lo que he leído, parece que te metes mucho en la cuestión de autonomía y la emancipación de los pueblos. Así como me gustaría preguntarte también, ¿cómo crees que esos entendimientos pueden ayudar a la gente urbana también para construir comunidad, comunalidad y solidaridad? Es algo que pensamos mucho como, pues ellos allá tienen la respuesta porque tienen terreno y territorio, pero nosotros como inquilinos, etcétera, que pues quizás jamás en nuestras vidas van a tener casa o territorio o terreno. Bueno, primero mi interés es porque en general hasta 1989 hubo 200 años de una promesa encabezada por la izquierda política. Y cuando me refiero a la izquierda política no me refiero solo a los partidos, me refiero a un proyecto de superación, de organización de la sociedad que prometió libertad, igualdad, fraternidad. El proceso por el cual se deterioraron los proyectos y los horizontes de transformación es muy grave. O sea, se ha pensado, hoy estamos prácticamente resignadas, aunque hay millones que no, pero parece que sí, ese es el espíritu, el mood, dirían los jóvenes. El mood de la época es que no hay una alternativa, que como han planteado Fredric Jameson o Zizek, es más fácil pensar en el fin de la humanidad que en el fin del capitalismo, o en el fin del mundo que el fin del capitalismo. Entonces, estoy muy preocupado por pensar alternativas y pensar efectivamente horizontes políticos, insisto, político en un sentido amplio, no político partidario, sino político como la capacidad que tenemos incluso como especie para ponernos de acuerdo y tener horizontes de qué queremos hacer, qué vida queremos, qué proyecto de vida también deseamos y podemos construir. De hecho, eso es lo que nos define como especie, que nos damos nuestra propia forma organizativa. No es es la especie que puede tener una forma en China y otra forma en los Andes, y otra forma en Norteamérica y otra forma en Sudáfrica, ¿no? Es decir, distintas formas de organización social que reproducen la vida. Y reproducir la vida puede hacerse de manera muy despótica o de manera mucho más libre. Y en ese sentido me he involucrado, sí tengo muchísimo tiempo, quizá década y media o 2 décadas, pensando entonces cuáles han sido los elementos emancipatorios que ha habido en esos proyectos. Y en realidad lo que pensamos que fue el socialismo o el comunismo, que fueron en realidad experiencias autoritarias de partidos únicos y de élites, tenían en su germen otras ideas, que era que el poder de los trabajadores, la autogestión de los trabajadores, fuera la nueva forma de organización social. Es decir, que los trabajadores tomaran las decisiones de la producción.
Lo que yo veo en América Latina, donde hay un movimiento obrero menos importante o menos grande, como lo fue el movimiento obrero en Europa, también en Estados Unidos, es que las formas originales no capitalistas permiten también reproducir la vida de modos comunitarios y de otros modos. Estos dos elementos, en el norte de Europa, el poder de los trabajadores para controlar la reproducción, los pueblos originarios controlando sus propios ecosistemas locales, me parece que nos dan lecciones de otras formas de organización social. Acabo de publicar un texto, un libro, que habla de la producción de comunidad en las ciudades. Es una investigación que en Ciudad de México, donde un movimiento masivo, es decir, que generalmente también pensamos la comunidad como una cincuentena de personas, son poquitas, son miles de familias que han podido construir comunidades urbanas de la nada. No eran pueblos originarios que se desplazaron a la urbe, a la periferia, como sí ha sucedido, por ejemplo, en el Alto en Bolivia, sino clases populares con muy bajos ingresos que en la búsqueda de vivienda encontraron que no solo querían vivienda, sino también querían mejorar y dignificar su propia vida, insisto, de clases populares muy precarias. Y lo que han construido Raúl Sibeki, uno de los periodistas e intelectuales más conocidos de América Latina, porque ha estado en prácticamente todos los movimientos sociales del continente, desde el Cono Sur hasta México, desde la Araucanía de Chile hasta la selva lacandona en México. Lo llevamos a que visitara esta experiencia aquí en Ciudad de México y dijo, esta es la autonomía urbana más importante de América Latina. Y concluyo diciendo en el tema de la autonomía, entonces estoy muy interesado en no por estudiarlas desde la ciencia social como un objeto de estudio, solo para saber cómo funcionan, sino porque al comprender cómo funcionan nos dan alternativas a quienes no estamos en esas comunidades. Entonces, estoy muy interesado en conocer esas experiencias, rastrearlas históricamente, estudiarlas y entenderlas y comprenderlas y aprender de ellas. Es decir, yo lo que quiero es que ese aprendizaje que han producido esas comunidades podamos comprender los otros que no vivimos en comunidad. Y por último, un aprendizaje de una noción que ha surgido después de la caída del muro de Berlín ha sido precisamente la autonomía, porque frente a las experiencias autoritarias de Europa del Este, pues pareciera que nadie queremos repetir una experiencia que, aunque rechazamos las formas capitalistas y liberales de la política, no queremos tampoco una experiencia autoritaria y centralizadora, y mucho menos totalitaria de un partido único que es el que decide todo. Lo que hemos encontrado, tanto teórica como en estos casos empíricos, es que la autonomía, la capacidad de darse sus propias leyes, eso significa autonomía, pero más allá de las leyes, es gobernarse a sí mismo, en realidad es la emancipación. Emancipación significa quitarse de encima la mano del señor. ¿Qué señor? El señor feudal, así se creó más o menos la palabra, o del esclavo, desde hace muchísimo tiempo, quitarse de encima la mano del amo o del señor feudal. Es decir, que no te mande alguien más. Eso es vivir también en libertad, pero las comunidades viven en colectivo y para emanciparse requieren quitarse de ahora de una mano que es invisible, la mano del mercado, la mano del capital. Entonces, ¿cómo nos emancipamos? También en colectivo, y la autonomía, gobernarse a sí mismo, significa también poner un freno a las decisiones de estados que generalmente en América Latina han tenido una perspectiva colonial en relación a los pueblos indígenas, o neocolonial, o también de colonialismo interno, como decía don Pablo González Casanova. Ahora, por último, la autonomía entonces la considero es el elemento central, incluso más allá del igualitarismo económico. Son dos proyectos distintos, es decir, cuando la gente logra dignificar su vida, creo que es muy positivo, creo que todos quienes tenemos una perspectiva crítica, emancipatoria o incluso de izquierda, queremos que la gente en general vivamos dignamente, no con grandes lujos, pero tampoco con una enorme precariedad, donde a veces, pues sí, muchas comunidades viven en una enorme precariedad. Pero lo que es más interesante
es que sean los propios pueblos los que decidan cómo vivir y que decidan qué es pobreza y que decidan qué es dignificar y que no se decida desde el Estado, ni desde la academia, ni desde los estudiosos del igualitarismo, qué es lo que necesitan sus vidas. Y cuando los pueblos logran controlar sus vidas, nos enseñan otra forma de libertad. En ese sentido, creo que estas experiencias también son reunidas para precisamente seguir la discusión de cómo sociedades que ya no tenemos organización comunitaria, que no tenemos una trama de organización tampoco en la fábrica, podríamos emular, replicar algunas de las prácticas, algunas de las formas organizativas para vivir efectivamente y regular la sociedad de una manera u otra, una manera más libre, una manera más igualitaria. Ese es un poco también el trabajo que he estado haciendo, que tiene que ver con esta preocupación de, yo creo que hay muchísimas alternativas, pero ya no hay una alternativa que llame a todos, ¿no? Que fue lo que movilizó en el siglo XX a muchísimos y a muchísimas, a millones y millones de personas que incluso dieron su vida por hacer un cambio que llamaban revolucionario. Y me parece que hoy, a pesar de que tenemos muchas más experiencias alternativas de base de los pueblos, de alternativas agroecológicas, de alternativas comunicacionales, de formas de regulación, de nuevas formas de establecer las relaciones de género. Tenemos múltiples alternativas y múltiples teorías. Hoy pareciera que no los podemos articular, digamos, en un proyecto común. Y a lo mejor necesitamos algunos elementos comunes, no para crear una sociedad que toda sea igual, sino al contrario, como dicen los zapatistas, un mundo donde quepan muchos mundos, muchas alternativas, pero pensadas en muchas formas también de relación social comunal, igualitaria, libre y emancipadas. Sí, pues a través de ese comentario sobre la autonomía y la dignidad y la diversidad que puede venir cuando tenemos esa libertad. Quería preguntarte si podrías imaginar de un futuro sin turismo como lo estamos criticando en el día de hoy. Quizás un tipo de ocio o viaje o interculturalidad que podrías imaginar. ¿Qué planteas en la conversación para la gente antes de terminamos aquí? Sí, primero sobre esto del turismo. Creo que deberíamos pensar que el mundo está terminando tal y como lo conocíamos. No hay ya condiciones. Nos dirigimos efectivamente a un posible colapso sistémico si seguimos consumiendo energía y materia al ritmo que lo estamos haciendo. Y cuando digo al ritmo que lo estamos haciendo, reconociendo que los pobres consumen menos agua, por ejemplo, hay un estudio de familias del agua en Ciudad de México, donde algunas familias, las más pobres de la ciudad, consumen solo unos 50 litros y en cambio las más ricas o las más adineradas consumen más de 1,000 litros al día, una sola familia. Entonces, me parece muy importante entender estas diferencias de clase vinculadas a la naturaleza y por el otro lado pensar que todos que hemos vivido, lo decía un empresario en un documental, dice, estamos volando un momento de la historia donde que parece muy lindo porque hemos tenido una serie de comodidades que ninguna civilización pudo tener, es decir, conocer el planeta entero, pues tenemos esa oportunidad cuando tenemos un poco de dinero, incluso aunque no seamos ricos, tenemos la capacidad por la infraestructura, por las fuerzas productivas, porque efectivamente hay una red mundial que lo permite. Pero esto es insostenible, como son insostenibles muchos de los lujos. Es muy lamentable tener que pensar que ese lujo turístico debe terminar. Quizá en una sociedad donde pudiéramos decidir qué preferiríamos, pues por supuesto, en mi caso, yo decidiría también conocer muchos lugares y reducir mi huella ecológica en muchísimas otras cosas que no son indispensables, ¿no? Pero eso solo sería posible, es decir, mantener el turismo no bajo la forma corporativa que tenemos hoy, si pudiéramos reducir nuestro consumo, por ejemplo, en el vestido, nuestro consumo eléctrico, nuestro consumo, por supuesto, de carbono, muchos otros contaminantes y consumo de materia y energía. Entonces, creo que habría que pensar que en la nueva sociedad
que se tiene que construir, y a veces la gente lo ve a uno como loco, como diciendo, pero ¿cómo? Eso no va a suceder. El capitalismo está funcionando perfectamente. Pero estamos en un momento ya de transición. Estamos, lo que sucedió con el huracán el año pasado aquí en México, en Acapulco, lo que sucedió en Valencia, son solo las primeras señales de muchísimas más que hay, que no son conocidas. Estas fueron tragedias humanas y por tanto se conocieron más. Pero ya vivimos una transición en términos del sistema tierra que no sabemos qué va a suceder y debemos prepararnos para eso. Entonces, creo que debemos pensar más bien en cómo sería una sociedad alternativa donde el turismo comunitario y el turismo a baja escala y el turismo controlado o, mejor dicho, regulado con bajo impacto de huella ecológica fuera posible, pensando en toda su cadena de mercancías, toda su cadena de servicios. Creo que ese es el horizonte que deberíamos trazar en torno del turismo y, mientras tanto, seguir apoyando las alternativas de los pueblos por controlar sus ecosistemas cuando deciden efectivamente abrirlos al turismo en cualquiera de sus formas. Y por el otro lado, y para cerrar, efectivamente, hay decenas de aprendizajes de lo que, donde yo me he acercado y me he acercado también precisamente porque he visto no solo esperanza, sino formas alternativas de relación social. Digo algunas. Se puede crear comunidad urbana. Las clases populares tienen una capacidad política propia que se tiene que desarrollar, no es automática, no está ahí por su esencia popular, sino que puede generar sus propias formas políticas en un largo proceso de aprendizaje que permite entender que la comunidad es también una forma de ejercicio del poder, una forma que regula también las posiciones, actitudes egoístas y las posiciones que se aprovechan de los otros y las reprime, las suprime, pero también permite la producción de comunes de beneficio común y la producción de nuevas relaciones sociales que satisfacen a todos y a todas, porque no son solo relaciones materiales, sino relaciones también emocionales, vínculos afectivos, satisfacción por servir a otros. Es decir, la comunidad sí puede reproducirse en las ciudades, a diferencia de nuestra noción de que solo en las comunidades rurales puede producirse, o en el ámbito rural puede producirse comunidad. Estos elementos son muy importantes. Por el otro lado, que la enorme riqueza biocultural de los pueblos, a pesar del deterioro ecosistémico, a pesar del avance de la urbanización, a pesar del deterioro de los campesinos como clase social, a pesar del cambio climático, los pueblos siguen resistiendo y han encontrado formas maravillosas para mantener cohesionadas sus comunidades, para reorganizarse, para tener sus propios horizontes político-comunitarios, sus autonomías y los saberes bioculturales que guardan, que ahora lo estoy precisamente investigando, como decía yo, en el caso de Texcoco, que es aprender de su relación con las otras especies, con las algas del lago de Texcoco, con las aves, con los suelos que no eran fértiles o que tienen una producción diferencial en el maíz, en las otras especies que cultivan, sus propios saberes del cultivo, la combinación de cultivos, su relación con la tierra, hablan de digamos, de un cúmulo civilizatorio de ellos, pero de toda la humanidad, pues que nos da esperanza porque esos conocimientos, yo siempre les digo a mis estudiantes, imaginen cuánto tiempo pasó para que pudiéramos aprender cuál hongo era comestible, cuál era alucinógeno y cuál no es comestible. Es un aprendizaje vital, no solo por los hongos, sino por lo que podemos reproducir en todos, el maíz, las frutas, las verduras, las hierbas medicinales. Es un conocimiento que no es de nadie, es un común, está abierto para todos y con ese podemos sobrevivir. Los conocimientos sobre las semillas, sobre las aguas, sobre los ecosistemas locales. Y los pueblos además están compartiendo esos saberes. Creo que con la idea de que la comunidad puede ser producida en la ciudad y que los saberes bioculturales no solo son de los pueblos locales, sino son los saberes de las grandes civilizaciones humanas, creo que tenemos dos herramientas para afrontar el enorme peligro que tenemos hoy frente al cambio climático y los otros problemas
ambientales que tenemos hoy, especialmente la sexta extinción masiva de las especies, la acidificación de los océanos, entre otros elementos, pero tenemos dos grandes cúmulos de conocimiento humano que es milenario y que ese nos puede permitir sobrevivir aquí y ahora y hacia el futuro, que va a ser difícil, pero la organización de los pueblos, la organización de las clases populares, las alternativas que están ya instaladas, al menos las que yo conozco en toda América Latina, dan muestras de que podemos tener alternativas viables, más libres, más horizontales, más democráticas, más emancipatorias. Vaya. Pues gracias César, por esos dos champiñones, lo comestible de lo que está pasando en el día de hoy y también lo alucinogénico, lo que podemos imaginar de otros mundos, ¿no? Fue un gran gusto y honor para pasar este tiempo contigo. Entonces, me gustaría agradecerte en nombre de nuestros oyentes también. Y antes de terminar, solo me gustaría preguntarte si hay alguna manera de que los oyentes pueden seguir a tu trabajo, ponerse en contacto contigo, leer tus libros, etc. Sí, la forma más fácil es utilizo X, qué nombre tan horrible, pero es arroba César Pinedar, con R al final, César Pinedar, y también en mi página enriquepineda.info, ahí en realidad están todos mis textos, publico muchísimo en redes sociales, especialmente en X. Yo le sigo diciendo Twitter porque el verbo tuitear es mejor. ¿Cómo se dice ahora con X cuando publicas algo? Entonces, postear, supongo, pero es más aburrido. En fin, les invito a agradecerte a ti mucho tus preguntas y esta conversación y esta posibilidad de difundir un poquito de lo que sabemos y un poquito también de nuestro saber, que es un saber también entre muchos otros muy diversos y legítimos y válidos todos. Entonces, agradecerte también por esta conversación. Gracias, César. Si disfrutaste de este episodio y te gustaría escuchar más, suscríbete al boletín a través de chrischristou.substack.com, que se indica en la descripción de este episodio. También puedes seguirnos en Apple Podcasts o Spotify, o a través del nombre de usuario @TheEndOfTourism. Me gustaría agradecer especialmente a Adair del proyecto Ojo Viajero por su ayuda con la postproducción de esta temporada. Muchas gracias, hermano. Si desean apoyarnos de otras maneras, ya sea asistiendo en la producción o conectándonos con posibles invitados e invitadas, háznoslo saber. Gracias a todos por escuchar.